Mi familia les dio $600 a mis hermanos, mientras yo dormía en mi auto, trabajando turnos nocturnos. Años después, volvieron suplicando ayuda, pero yo ya había construido un imperio, y los dejé sin palabras. Tengo 27 años. Trabajo en construcción y renovaciones. Y básicamente mi familia me jodió la vida durante años sin que yo me diera cuenta de qué tan grave era la cosa, hasta que un día me senté a hacer cuentas y me di cuenta de que mis hermanos habían recibido literalmente más de 200,000 en apoyo de mis padres, mientras que a mí me dieron 7,000 para comprar herramientas de trabajo. Y cuando digo literalmente quiero decir que me puse a sumar todo, cada centavo, cada pago de renta, cada matrícula universitaria, cada boda cara, todo. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando éramos niños y todo parecía más o menos normal, o al menos yo pensaba que era normal porque era lo único que conocía. Somos 4 hermanos. Bueno, yo soy el segundo de 4. Jennifer es la mayor. Tiene como 31 años ahora. Siempre fue la estrella de la familia, ya sabes, la que sacaba puras calificaciones perfectas, y terminó yendo a una universidad Ivy League que costaba como 60,000 dólares al año, y obviamente mis padres pagaron todo, cada centavo. Luego estoy yo, Ryan, el que aparentemente nació para arreglársela solo, aunque nadie me lo dijo explícitamente en ese momento. Después viene Matthew, mi hermano menor, tiene 24 años. Y finalmente Lauren, la bebé de la familia, 22 años recién cumplidos. Crecimos en una casa normal, clase media. Mi papá trabajaba en finanzas o algo así, mi mamá era enfermera, y siempre tuvimos lo necesario, pero tampoco éramos millonarios. O eso pensaba yo. La cosa es que cuando éramos chicos, tipo 10 o 12 años, ya se notaban algunas cosas raras, pero yo era muy joven para procesarlo. Jennifer siempre tenía clases de piano, clases de francés, campamentos de verano caros, todo eso. Yo pedía ir a un campamento de deportes que costaba como $300, y mis padres me decían que no había presupuesto ese año, pero de alguna manera sí había presupuesto para que Jennifer fuera a un programa de verano en Francia, que costaba miles. Matthew y Lauren también tenían sus cosas, clases de esto y aquello, equipos deportivos caros, viajes escolares. Yo me conformaba con jugar fútbol en la liga gratuita de la ciudad, y estaba bien con eso. La verdad no me quejaba mucho, porque pensaba que así eran las cosas, que yo era el más independiente, o algo así. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, ahí las cosas se pusieron más evidentes, pero yo seguía sin entenderlo completamente. Jennifer se fue a Columbia, una universidad Ivy League súper cara, y mis padres no solo pagaron la matrícula completa, sino que también le pagaban el departamento en Nueva York, la comida, los libros, todo. Estoy hablando de como 70,000 dólares al año mínimo, por 4 años, haz las cuentas. Cuando me tocó a mí ir a la universidad, tenía como 18 años y estaba emocionado porque pensaba que finalmente iba a tener la misma experiencia que Jennifer, pero resulta que mis padres se sentaron conmigo y me dijeron, mira, Ryan, la cosa es que no podemos pagar una universidad privada para ti. Vas a tener que ir a una universidad estatal y buscar becas y préstamos estudiantiles. Y yo me quedé tipo, ¿en serio? Pero no dije nada porque no quería parecer desagradecido. Total que terminé yendo a una universidad estatal, lo cual está bien, no me quejo de la educación que recibí, pero tuve que trabajar tiempo completo mientras estudiaba para pagar la renta de un departamento compartido con 3 roommates en un lugar que básicamente era una posilga. Trabajaba en construcción los fines de semana y entre semana hacía turnos nocturnos en un almacén, dormía como 4 horas por noche, y mis calificaciones sufrieron porque era imposible mantener todo. Mis padres sabían que estaba luchando, pero nunca ofrecieron ayuda real, solo comentarios tipo, así se forja el carácter, o estás aprendiendo el valor del trabajo duro. Matthew, mi hermano menor, cuando le tocó ir a la universidad, unos años después, también fue a una universidad estatal, pero mis padres le pagaron todo, la matrícula completa, el departamento solo para él, un auto nuevo, la comida, todo. Y cuando le pregunté a mi mamá por qué Matthew tenía todo pagado y yo había tenido que matarme trabajando, me dijo algo como, es que Matthew es más sensible y necesita concentrarse en sus estudios, o sea, que, después de graduarme con una deuda estudiantil de como 40,000 dólares,
Decidí meterme de lleno en la construcción y renovaciones porque era lo que sabía hacer y se me daba bien. Empecé trabajando para una empresa pequeña y eventualmente quise abrir mi propio negocio. Necesitaba como $7,000 para comprar herramientas profesionales, una camioneta usada pero decente, y algunas cosas básicas para empezar. Le pedí ayuda a mis padres, no como un regalo, sino como un préstamo que iba a pagar, y después de mucho rogar y explicarles mi plan de negocios, me dieron los 7,000, pero me hicieron firmar un documento oficial de préstamo con un plan de pagos. Les pagué hasta el último centavo en menos de 2 años, con intereses del mercado que ellos mismos establecieron. Mientras tanto, Jennifer se casó con un tipo que conoció en Colombia, un abogado o algo así, y mis padres le dieron $200,000 para la boda. Cuando digo $200,000, no estoy exagerando. Fue una boda en un lugar súper fancy, con como 300 invitados, vestido de diseñador, luna de miel en las Maldivas, todo pagado por mis padres. Yo fui a la boda, obviamente. Y todo el tiempo pensaba en cómo ese dinero podría haber cambiado mi vida completamente. Pero me tragué mis sentimientos, porque no quería arruinar el día de mi hermana. Matthew decidió hacer una maestría después de su licenciatura, y mis padres le pagaron la matrícula completa más 2 años de renta en un departamento bastante bueno cerca de la universidad. Estamos hablando de otros $80,000 fácil. Lauren, la menor, también, fue a la universidad, y mis padres no solo le pagaron todo, sino que después le cubrieron todos sus préstamos estudiantiles cuando se graduó, como $35,000 que simplemente pagaron de una vez. Y yo ahí, luchando con mi negocio, viviendo en un departamento diminuto, manejando una camioneta que se descomponía cada 2 semanas, pero orgulloso de estar haciéndolo por mi cuenta porque eso era lo que se esperaba de mí, supongo. La cosa es que durante años simplemente acepté que las cosas eran así, que yo era diferente a mis hermanos, que tal vez era más fuerte o más capaz de arreglármelas solo. No sé, me convencí de eso para no sentirme tan mal. Pero hace como 6 meses, estábamos todos en una cena familiar, una de esas reuniones obligatorias de domingo donde todo el mundo pretende que somos una familia feliz y unida. Jennifer estaba contando sobre cómo ella y su esposo acababan de comprar una casa nueva, una casa enorme en un vecindario caro, y mi mamá estaba súper emocionada preguntándole por los detalles. Matthew mencionó casualmente que había terminado de pagar su auto nuevo. Bueno, cuando digo él, quiero decir que mis padres habían terminado de hacer los pagos del auto que le compraron después de su maestría. Lauren estaba hablando de un viaje a Europa que iba a hacer, también financiado por mis padres como regalo de graduación. Y yo estaba ahí sentado, comiendo el pollo que había traído porque sabía que mi mamá no iba a cocinar suficiente para todos, escuchando todas estas historias de dinero y regalos y apoyo, y algo en mi cabeza hizo clic. Me puse a hacer cuentas mentalmente ahí mismo en la mesa. Jennifer. 240,000 en universidad. 200,000 en boda. Probablemente otros 50,000 en regalos varios a lo largo de los años. Estamos hablando de casi $500,000. Matthew. 60,000 en universidad. 80,000 en maestría y renta. 25,000 en el auto. Otros gastos random. Fácil $200,000. Lauren. 70,000 en universidad. 35,000 en préstamos pagados. El viaje a Europa. Otros regalos. Otros 150,000. Y yo, Ryan, el olvidado. $7,000 que tuve que pagar de vuelta con intereses. Sentí que la cabeza me iba a explotar. Jennifer estaba diciendo algo sobre renovar su cocina y pidiendo consejos a mi papá, y yo simplemente dije, alto, necesito decir algo. Toda la mesa se quedó en silencio y me miraron como si hubiera gritado en una biblioteca. Les dije, básicamente así tal cual, ustedes tres han recibido todo en la vida en una bandeja de plata, todo pagado, todo regalado, cero esfuerzo de su parte, y yo he tenido que luchar por cada centavo que tengo. Mi papá me interrumpió diciendo, Ryan, no es el momento para esto. Pero yo ya estaba enojado, muy enojado, tipo años de resentimiento acumulado explotando de una vez. Les dije, Jennifer, te pagaron una boda de $200,000.
¿Sabes cuánto gano yo en un año? Menos de eso, mucho menos. Matthew, te pagaron toda la maestría mientras yo trabajaba. Turnos nocturnos para pagar mis propias clases. Lauren, te pagaron hasta los préstamos estudiantiles que ni siquiera debiste haber tenido porque ya te estaban pagando todo. Y a mí me dieron $7,000 que tuve que pagar de vuelta como si fuera un banco. Mi mamá intentó decir algo sobre cómo cada hijo es diferente, y tienen necesidades diferentes, y yo exploté completamente. Les grité. No se trata de necesidades. Se trata de que me trataron como si no fuera parte de esta familia, como si no mereciera el mismo apoyo que ellos. Me levanté de la mesa, agarré mis llaves, y mi papá me dijo, siéntate ahora mismo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Jennifer me llamó diciendo que estaba exagerando, que estaba siendo dramático. Y eso me hizo enojar aún más. Les dije algo como, sigan disfrutando su dinero gratis, yo me voy, y salí de la casa dando un portazo que probablemente se escuchó en toda la cuadra. Manejé hasta un parque que está cerca de mi departamento, y me quedé ahí sentado en el auto por como 2 horas, solo procesando todo, sintiendo cómo años de frustración y dolor que había enterrado profundamente salían a la superficie. Llamé a mi mejor amigo, le conté todo, y él me dijo algo que tenía razón. Me dijo, tío, eso no está bien. Deberías documentar todo y confrontarlos con evidencia real, no solo con emociones. Y eso es exactamente lo que hice. Pasé los siguientes días, literalmente días completos, revisando emails viejos, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios, cualquier cosa que pudiera encontrar que probara la disparidad. Llamé a Jennifer con una excusa y le pregunté casualmente cuánto había costado su boda, y ella me dijo el número exacto porque estaba orgullosa de eso. Le pregunté a Matthew sobre su maestría, cuánto le costó, y él me dio todos los detalles sin sospechar nada. Investigué cuánto cuestan las universidades Ivy League, cuánto pagan de renta en diferentes ciudades, todo. Hice una presentación. Sí, una presentación de PowerPoint como si fuera una junta de negocios, con gráficas y números y todo. La presentación tenía un título que decía algo como Análisis de distribución de recursos parentales, 1996 hasta 2023, o algo súper formal así para que se viera serio. Tenía una gráfica de barras mostrando cuánto dinero había recibido cada hermano, con colores diferentes para cada categoría: educación, vivienda, transporte, eventos especiales, préstamos pagados, regalos. La barra de Jennifer era enorme, como 490,000 en total. Matthew tenía como 210,000. Lauren alrededor de 160,000. Y mi barra era tan pequeña que casi no se veía en la gráfica. $7,000, que después puse un asterisco aclarando que fue un préstamo con intereses que pagué completamente. Esperé a que fuera el cumpleaños de Lauren. Sabía que iba a haber otra cena familiar, y decidí que ese era el momento. Llegué temprano, configuré mi laptop en la sala, conecté el proyector que había rentado específicamente para esto. Sí, renté un proyector porque quería que todos vieran las gráficas en una pantalla grande, y esperé a que llegaran todos. Cuando estaban todos sentados, comiendo el pastel y abriendo regalos, mis padres le habían dado a Lauren $5,000 en efectivo como regalo de cumpleaños, por cierto. Me levanté y dije, tengo algo que quiero mostrarles a todos. Mi papá dijo, Ryan, no ahora, pero yo ya había encendido el proyector. La primera diapositiva apareció en la pared con el título, y todos se quedaron callados. Matthew dijo, algo como, ¿qué es esto? Y yo respondí, esto es la verdad. Esto es evidencia documentada de cómo han tratado a sus hijos durante los últimos 27 años. Empecé a mostrar cada diapositiva, explicando cada número, cada transacción, cada diferencia. Tenía screenshots de emails donde mis padres confirmaban pagos de matrículas, copias de cheques, extractos bancarios. Había pedido acceso a algunos documentos fingiendo que era para mis propios récords. Todo. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Jennifer miraba la pantalla con la boca abierta. Matthew tenía la cara roja, no sé si de vergüenza o enojo. Lauren estaba llorando, lo cual no era mi intención, pero tampoco me sentí mal por eso. Mis padres estaban sentados en el sofá sin decir nada. Mi mamá tenía las manos en la cara, mi papá miraba el suelo. Llegué a la diapositiva final que era una comparación directa.
Total invertido en Jennifer, $490. Total invertido en Matthew, $210. Total invertido en Lauren, $160. Total invertido en Ryan, $7. Préstamo con intereses, completamente pagado. Dejé que esa última diapositiva se quedara ahí por un minuto largo. Nadie decía nada, solo el sonido del proyector zumbando. Finalmente mi mamá habló y dijo, Ryan, cariño, podemos explicar todo esto. Cada situación era diferente. Pero yo la interrumpí y dije, no quiero explicaciones. Quiero que admitan que me trataron diferente, que me ignoraron, que básicamente decidieron que yo no valía la misma inversión que mis hermanos. Jennifer intentó defender a mis padres diciendo algo como, mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían en cada momento. Y yo le respondí, Jennifer, cállate. En serio, tú recibiste $500,000, no tienes ningún derecho a hablar aquí. Matthew, sorprendentemente, dijo algo que no esperaba. Dijo, creo que Ryan tiene razón, esto no está bien. Yo nunca me di cuenta de que era tan grave. Lauren seguía llorando, y dijo entre sollozos, lo siento, Ryan. Nunca pensé en eso. Nunca me di cuenta. Pero mis padres, especialmente mi papá, se pusieron a la defensiva. Mi papá se levantó del sofá y dijo, hicimos lo que creímos correcto en cada momento. No vamos a disculparnos por cuidar de nuestros hijos. Y yo le grité, pero no cuidaste de todos tus hijos por igual. Solo cuidaste de 3 y al cuarto. Lo dejaste que se las arreglara solo. Mi mamá intentó tomar un enfoque diferente, más emocional, diciendo que siempre me habían querido igual que a mis hermanos, que el amor no se mide en dinero, y yo le dije, tienes razón, el amor no se mide en dinero, pero el apoyo y las oportunidades sí, y ustedes decidieron darles a ellos todas las oportunidades mientras a mí me dejaron luchar solo. Mi papá se acercó a mí, tipo muy cerca, y me dijo con una voz baja pero amenazante, deberías estar agradecido con lo que recibiste. Muchos niños no reciben nada. Si no puedes ser agradecido, entonces tal vez no deberías ser parte de esta familia. Eso fue el punto de quiebre para mí. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Tal vez no debería ser parte de esta familia. Claramente nunca lo fui realmente. Agarré mi laptop, desconecté todo, y salí de la casa por segunda vez en 2 semanas. Esta vez Jennifer me siguió hasta el auto, tocó mi ventana, y cuando la bajé me dijo, Ryan, por favor, no te vayas así, podemos hablar de esto. Le dije, Jennifer, no hay nada que hablar. Disfruta tu vida comprada con el dinero de papá y mamá, y me fui. Bloqueé a toda mi familia en mi teléfono. Bloqueé a mis padres, a Jennifer, a Matthew, a Lauren, a todos. Bloqueé sus redes sociales, sus emails, todo. Decidí que si ellos podían decidir que yo no merecía el mismo trato que mis hermanos, entonces yo podía decidir que ellos no merecían estar en mi vida. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. Había días donde casi los llamaba, donde casi cedía y mandaba un mensaje. Pero me mantuve firme porque sabía que si volvía nada iba a cambiar realmente. Me enfoqué completamente en mi negocio. Trabajaba como 14 horas al día, 7 días a la semana, tomando cada trabajo que podía, ahorrando cada centavo, reinvirtiendo todo en el negocio. Contraté a mi primer empleado como 6 meses después de cortarles el contacto, un chico joven que me recordaba a mí cuando estaba empezando, y le pagaba bien, le daba oportunidades de aprender, lo trataba como me hubiera gustado que me trataran. El negocio empezó a crecer rápidamente, porque resulta que cuando no tienes el drama familiar, consumiendo toda tu energía emocional, puedes enfocarte y hacer cosas increíbles. Avancemos como 3 años después de esa cena desastrosa del cumpleaños de Lauren. Mi negocio estaba prosperando. Tenía 5 empleados, 2 camionetas de la empresa, una oficina pequeña pero decente. Estaba ganando como 6 cifras al año. Tenía mi propio departamento que no era una posilga. Había pagado toda mi deuda estudiantil. Básicamente estaba viviendo bien. Mejor que bien. Estaba exitoso completamente por mi cuenta, sin un solo centavo de ayuda familiar. Un día recibí una llamada de un número desconocido y normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me dijo que contestara. Era Matthew. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Probablemente le pagó a alguien para que lo investigara o algo así. Me dijo, Ryan, necesito contarte algo. Y sonaba raro, como preocupado o asustado. Le dije, tienes 2 minutos.
Me contó que Jennifer y su esposo se habían divorciado, que Jennifer básicamente había cortado contacto con mis padres porque, y esto es textual, finalmente se dio cuenta de que mamá y papá son personas tóxicas que usaban el dinero para controlar a sus hijos. Matthew también me dijo que él había tenido una pelea enorme con mis padres sobre algo relacionado con su carrera y que tampoco les hablaba ya. Y Lauren, al parecer, se había mudado al otro lado del país específicamente para alejarse de ellos. O sea, espera, déjame procesar esto. Los tres hijos que recibieron todo el amor y el dinero y el apoyo ahora habían abandonado a mis padres. Los tres, los que fueron los favoritos durante décadas, ahora no querían saber nada de ellos. Matthew me dijo que mis padres estaban devastados, que mi mamá lloraba todo el tiempo, que mi papá había desarrollado problemas de salud por el estrés, que estaban económicamente apretados porque aparentemente habían estado viviendo por encima de sus medios durante años y ahora que se jubilaron no tenían tanto dinero como pensaban. Me dijo, creo que quieren hablar contigo, creo que finalmente entienden que te trataron mal. Le dije a Matthew, ¿y qué quieres que haga yo con esa información? Él respondió, no sé, solo pensé que deberías saberlo, pensé que tal vez querrías reconectarte o algo así. Le dije, Matthew, aprecio que me hayas llamado, pero no les debo nada a ellos. Pasé años sintiéndome como el hijo defectuoso, como si algo estuviera mal conmigo, cuando en realidad el problema eran ellos todo el tiempo. Matthew se quedó callado por un momento y luego dijo, tienes razón, lo siento por mi parte en todo esto, debí haberlo visto antes. Le dije que no guardaba rencor contra él o mis otros hermanos, que ellos también habían sido víctimas de la dinámica tóxica familiar a su manera, y colgamos. Como 2 meses después de esa llamada, recibí un email de mi mamá. No sé cómo consiguió mi nuevo email. Probablemente Matthew se lo dio. El email era largo, como 3 páginas. Básicamente una disculpa extensa donde admitía que me habían tratado injustamente, que se arrepentían, que querían tener una relación conmigo, que estaban orgullosos de lo que había logrado, todo ese tipo de cosas. Al final del email preguntaba si podíamos reunirnos para hablar en persona. No respondí inmediatamente. Dejé que el email se quedara ahí en mi bandeja de entrada por como 2 semanas mientras decidía qué hacer. Eventualmente respondí con un mensaje corto. Puedo reunirme con ustedes una vez. No prometo nada más que eso. Acordamos encontrarnos en un café neutral, no en su casa ni en ningún lugar que tuviera historia familiar. Llegué al café 5 minutos tarde a propósito. No quería estar ahí esperándolos y sintiéndome ansioso. Cuando entré, los vi sentados en una mesa del fondo y casi no los reconocí. Mi papá, que siempre había sido este hombre grande e intimidante, parecía pequeño y viejo. Probablemente había perdido como 30 libras. Mi mamá tenía el pelo completamente gris, arrugas profundas. Se veía agotada. Me senté sin saludarlos. Solo me senté y esperé a que hablaran. Mi papá empezó con un discurso preparado sobre cómo habían reflexionado mucho, cómo se daban cuenta ahora de sus errores, cómo yo tenía razón en todo lo que dije en esa cena hace años. Mi mamá lloraba mientras mi papá hablaba, secándose las lágrimas con una servilleta del café. Cuando mi papá terminó su discurso, se quedaron ahí mirándome, esperando que yo dijera algo. Pero yo solo estaba ahí procesando, viendo a estas dos personas que alguna vez fueron mis padres y sintiendo nada, la verdad. No sentía enojo, no sentía tristeza, solo una especie de vacío. Finalmente hablé y dije, aprecio que admitan que estaban equivocados, pero eso no cambia el pasado. No cambia que pasé mis 20 luchando solo mientras mis hermanos vivían cómodamente. Mi papá dijo, lo sabemos, y queremos compensarte de alguna manera. Y yo casi me reí en su cara. Le dije, ¿compensarme? ¿Con qué? Ya no necesito su dinero. Ya no necesito su apoyo. Construí mi vida solo y estoy bien. Mi mamá dijo algo como, no se trata solo de dinero. Queremos tener una relación contigo, queremos estar en tu vida. Les dije la verdad. Les dije, honestamente no sé si quiero eso. Pasé 3 años sin ustedes, y fueron los 3 años más productivos y pacíficos de mi vida. Mi papá se quebró en ese momento. Literalmente empezó a llorar. Este hombre que nunca había mostrado emoción en mi vida estaba llorando en un café público, y eso fue perturbador de ver, dijo entre sollozos. Perdimos a todos nuestros hijos, todos se alejaron de nosotros, y ahora entendemos que fue nuestra culpa, pero tú eres el único, que logró algo real por su cuenta.
El único que realmente es independiente y exitoso, y lo hiciste a pesar de nosotros. No gracias a nosotros. Mi mamá agregó. Tus hermanos, todos ellos están luchando ahora porque nunca aprendieron a ser independientes. Les dimos todo, y nunca aprendieron el valor del esfuerzo, pero tú sí lo aprendiste. Y lo irónico, lo absolutamente irónico, es que al tratarte peor te convertimos en una mejor persona, aunque eso no hace que esté bien lo que hicimos. Asentí porque tenía razón en eso, pero también le dije, el hecho de que resulté bien no justifica lo que hicieron, no pueden tomar crédito por mi éxito, cuando ustedes no tuvieron nada que ver con él. Se quedaron callados. Y luego mi papá dijo algo que me sorprendió. Dijo, Ryan, estamos en problemas financieros, gastamos demasiado en tus hermanos durante años, y ahora en la jubilación no tenemos suficiente, y ninguno de ellos nos habla, ninguno nos ayudaría aunque pudiéramos pedirles. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero... No terminó la frase. Pero el mensaje era claro, querían dinero. Me levanté de la mesa sin decir nada, saqué mi billetera, puse un billete de 20 para cubrir mi café que ni siquiera había tomado, y empecé a caminar hacia la puerta. Mi mamá me llamó, Ryan, por favor, y me detuve. Me volteé y les dije, no les debo nada, absolutamente nada. Tuvieron la oportunidad de ser mis padres durante 24 años y eligieron no serlo realmente. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones, tal como yo tuve que vivir con las consecuencias de no tener su apoyo, y me fui. No he vuelto a saber de ellos desde entonces. Eso fue hace como 6 meses. A veces pienso en esa reunión en el café, en cómo se veían tan destruidos y desesperados, y una pequeña parte de mí siente algo, no sé si es lástima o tristeza o qué, pero la mayor parte de mí sabe que tomé la decisión correcta. Matthew me llama cada par de meses solo para ponerse al día. Me cuenta que Jennifer está reconstruyendo su vida después del divorcio, que Lauren está en terapia, procesando toda la dinámica familiar, que él está enfocándose en su carrera y tratando de ser más independiente. La semana pasada contraté a mi empleado número 10, lo que significa que mi pequeño negocio de construcción que empecé con $7,000 prestados ahora es una empresa real con 2 dígitos de empleados. Compré una casa el mes pasado. Nada ostentoso, pero es mía, completamente pagada sin hipoteca, porque ahorré y trabajé duro durante años. Tengo una novia que conocí hace un año, alguien que viene de una familia funcional y normal, y cuando le conté toda esta historia, se quedó en shock. No podía creer que los padres pudieran hacer eso. No voy a mentir y decir que estoy completamente en paz con todo, porque todavía hay días donde siento ira. Cuando pienso en todas las oportunidades que me negaron, en todas las veces que tuve que elegir, entre comer bien o pagar la renta, en todas las noches que dormí en mi auto, entre turnos de trabajo porque no tenía tiempo de ir a casa. Pero también reconozco que esa lucha me hizo quien soy. Me enseñó el valor del dinero, me enseñó a trabajar duro, me enseñó que no puedes confiar en que otros te rescaten. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si mis padres me hubieran dado el mismo apoyo que a mis hermanos? Si habría sido exitoso de todas formas, o si me habría vuelto dependiente y débil como ellos. No lo sabré nunca. Lo que sí sé es que no les debo mi éxito a mis padres, me lo debo a mí mismo. Cada centavo que tengo lo gané yo. Cada logro es mío, y nadie puede quitarme eso. Supongo que la moraleja, si es que hay una, es que el favoritismo parental no solo lastima al hijo que es ignorado, sino que también perjudica a los hijos que son favorecidos, porque nunca aprenden a valerse por sí mismos. Mis hermanos, a pesar de recibir cientos de miles de dólares, están luchando ahora porque nunca desarrollaron las habilidades que yo tuve que desarrollar por necesidad. Y mis padres, que pensaron que estaban haciendo lo mejor para sus hijos favoritos, terminaron perdiendo a todos sus hijos de una forma u otra. ¿Los perdonaré algún día? No lo sé. ¿Volveré a tener una relación con ellos? Probablemente no. ¿Estoy bien con eso? ¿La mayoría de los días? Sí, estoy bien con eso.